Buenos días, bienvenidos los invitados a esta sesión, a esta segunda sesión, que está formada por la profesora Raquel Evangelio de la Universidad de Alicante, profesora titular de Derecho Civil, de Javier Díaz Olarte, asesor o director de la Asesoría Jurídica de CEDRO, la entidad de gestión de derechos de autor, de derechos reprográficos en concreto, y también contamos con la presencia de Antonio Moreno Cañizares, que es el director de la Biblioteca de la Universidad Complutense. Hemos planteado esta sesión para hablar de las obras fuera de circuito comercial. A mí me gustaría, antes de empezar, hacer una puesta en contexto, sobre todo pensando en mis alumnos que pueden acceder a esta grabación que estamos haciendo de estas jornadas, y hablar de aspectos muy esenciales que me parece que es el punto de partida de todos los alumnos, que luego profesionales de las bibliotecas, archivos y centros de documentación, que es hacia donde nos dirigimos, hacia el público que nos dirigimos, queremos que tengan claro. La primera idea que quiero que quede clara es que todas las obras originales, literarias, artísticas o científicas gozan de la protección de los derechos de autor desde su creación hasta la entrada en dominio público. En España, las obras entran en dominio público a los 80 años del fallecimiento del autor por una aplicación legal de la legislación anterior del principio de derechos adquiridos. Por ejemplo, este año entraron en dominio público las obras de autores fallecidos en 1940. Por ejemplo, Manuel Azaña nació en 1880, falleció en 1940 y su obra ha entrado en dominio público este mismo año. Desde este año, cualquier obra de este autor puede ser explotada por quien quiera, con el respeto simplemente de los derechos morales de su obra. Hasta este año, los herederos del autor han podido ejercer estos derechos en exclusiva, al igual que el autor durante toda su vida. Cualquier infracción de los derechos sobre la obra puede ser delito. Es ilegal explotar los derechos de autor de una obra sin disponer previamente de los derechos sobre la misma. En los últimos años, con el inicio de los programas de digitalización de obras, se ha planteado la conveniencia de promover la digitalización en un proceso que va a favorecer la conservación a través del formato digital, difusión de las obras o puesta en línea y difusión, a su vez, del patrimonio cultural por esta vía. Hay una idea también consagrada en un documento que se llama El Nuevo Renacimiento, que se plantea como una forma de difusión cultural esta puesta en línea de las obras con un principio, una frase que se ha hecho célebre: lo que no está en la web no existe. Por tanto, los alumnos, vosotros los jóvenes, pues no tenéis la curiosidad que teníamos en las generaciones anteriores de ir a la biblioteca y mirar el fichero. Si no encontráis esa obra, enseguida vais a internet, o si no esa obra, y si no la encontráis fácilmente, esa obra, digamos, queda perdida como elemento cultural. Por ello es necesario, por esta razón, por esto que os he venido diciendo, es necesario conseguir autorización de los titulares antes de utilizar una obra. Por un lado, las obras que están en dominio público, como he comentado, no han planteado problemas de este tipo. Tampoco han planteado problemas las obras a las que sus titulares han dado consentimiento, pero han surgido dificultades en dos casos, principalmente. Aquellas obras protegidas cuyos autores no han podido ser identificados o localizados por las instituciones que realizan la digitalización. Es el caso de las obras huérfanas, cuya regulación se aprobó con un enorme fracaso desde mi punto de vista, en una directiva en 2012 traspuesta al derecho español posteriormente y desarrollada por decreto de 2016. Pero no hay ninguna obra declarada huérfana todavía en España. Sin el permiso de los autores o la excepción que permite esta directiva, no es posible su digitalización. Y en segundo caso, están las obras protegidas que ya no están disponibles en los canales comerciales habituales o que nunca han sido simplemente comercializadas. Estas son las obras fuera de circuito comercial. O, en una expresión más simple, son las obras que ya están descatalogadas. Creo que es un concepto más familiar. Estas obras pueden volver a ser
teóricamente pueden volver a ser difundidas si se digitalizan de una forma legal. Y este es justo el propósito que tiene esta mesa y sobre el que va a hablar la profesora Evangelio. Sin más, me gustaría después plantear un caso práctico que nos ha sucedido, que creo que está muy relacionado con la descatalogación de las obras y que lo hemos desarrollado el profesor Manuel Vázquez y yo mismo, y nos gustaría tener vuestra opinión sobre los resultados que hemos encontrado. Sin más, por favor, Raquel, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Empiezo, por supuesto, dando la enhorabuena a los organizadores de estas jornadas y agradeciendo la invitación para participar en ellas, a efectos de ocuparme, efectivamente, como ha indicado el moderador, de las obras fuera de circuito comercial. Voy a compartir pantalla porque voy a utilizar una presentación. Por favor, si no se viera, me lo indicáis. Sin problema. Córtame. Espera. Espera a ver si sale. Ya. ¿Está saliendo? Sí, está saliendo ya. Perfecto. Se ve entonces, ¿no? La presentación. Bien. Bueno, pues como decíamos, el tema de esta sesión son las obras y prestaciones fuera de circuito comercial. Una primera cuestión que me gustaría aclarar es por qué es necesaria una regulación específica sobre esta materia. Ya, el profesor Ramos lo ha explicado por encima, pero creo que no está de más, puesto que estamos en un ámbito con un público no jurista, insistir en esta cuestión. Claro, el acceso a la cultura y la misión que tienen las instituciones de patrimonio cultural de dar acceso y difundir la cultura, la información y el conocimiento, hoy por hoy no se entiende sin proyectos de digitalización a gran escala y puesta a disposición en línea del patrimonio cultural. Claro, dentro de los fondos de las instituciones culturales hay obras que están protegidas por derechos de propiedad intelectual y, por supuesto, cualquier utilización de ellas tiene que respetar esos derechos. Una aclaración que me gustaría hacer de forma muy breve es la terminológica. Vamos a hablar de obras y prestaciones y vamos a hablar de derechos de autor y derechos conexos. En los derechos de propiedad intelectual se dividen en dos grandes grupos, lo que son derechos de autor que recaen sobre obras y lo que son derechos conexos, afines o vecinos que recaen sobre otro tipo de contenidos. Cuando hablamos de obras, hablamos de creaciones humanas, literarias, científicas o artísticas, que están expresadas por cualquier soporte y que reúnen la originalidad que exige la ley. Hablamos de una novela, una fotografía, cuando tiene suficiente originalidad, de unos planos arquitectónicos, de una obra audiovisual, de una obra plástica. Sobre estas obras recaen derechos de autor, que denominamos, que tienen un determinado contenido. Junto a ellas hay otro tipo de recursos o de contenidos protegidos por un tipo de derechos diferentes. ¿Por qué? O bien porque son creaciones que no alcanzan la originalidad que la ley exige para concederles la categoría de obras, como pueden ser las meras fotografías, o porque sí hay una creación, pero a partir de una obra anterior, como pueden ser las interpretaciones artísticas o musicales, o bien porque se trata de supuestos en los que lo que se proteja no es tanto una creación intelectual, sino una inversión que se hace en medios y en dinero
en relación con la difusión de ese tipo de obras, grabaciones audiovisuales, grabaciones de fonogramas. Bien, este otro tipo de contenidos los llamamos prestaciones para distinguirlos de las obras y están protegidas por otro tipo de derechos de propiedad intelectual que son los derechos conexos. Dicho esto, si en los fondos documentales hay obras o prestaciones protegidas por derechos de propiedad intelectual, es necesario ese respeto. ¿Por qué? Porque en el proceso, en ese procedimiento para llegar a poner a disposición en línea obras y prestaciones que están en los fondos de la institución, técnicamente diremos, pues los pasos son, si el archivo es analógico, lo tengo que digitalizar, convertirlo a un archivo digital. A continuación, ese archivo digitalizado o el archivo que ya inicialmente ha nacido digital tiene que cargarse en el servidor y finalmente tiene que darse acceso en línea al mismo al público. Bien, pues esa digitalización del archivo y la carga en el servidor, a efectos de la ley de propiedad intelectual, se traduce en actos de reproducción, mientras que esa difusión en línea se traduce en un acto de comunicación pública, concretamente en su modalidad de puesta a disposición del público. Esto significa que esas actividades sean actos de reproducción y actos de comunicación pública que entran dentro de los derechos exclusivos de los autores o titulares de derechos sobre prestaciones. Y por tanto, la regla general, como bien se ha dicho ya, es que es necesario obtener el consentimiento o la autorización por parte de esos titulares de derechos, lo que llamamos una licencia. Salvo cuando, en dos casos, o bien que las obras o prestaciones estén en dominio público, como se ha explicado perfectamente por el profesor Ramos, cuando transcurre el plazo de duración legal, o bien cuando, estando todavía las obras o prestaciones protegidas porque no han decaído, no han caído todavía en dominio público, la ley prevé una excepción, limitación o límite. A estos efectos, en estos momentos en lo que nos interesa, voy a utilizar indistintamente estos términos. Bien, aquí lo que ocurre es que para determinados usos concretos y con determinadas finalidades y en favor de determinadas categorías de sujetos, la ley impide a los titulares de derechos que puedan prohibir el uso de esas obras que todavía están protegidas. Bien, en el caso de las obras fuera de circuito comercial, lo que ocurre es, quitando las que están en dominio público, por tanto, que es preciso la obtención de la licencia. ¿Por qué? Porque con carácter general no tenemos en el ordenamiento jurídico español todavía una limitación, excepción o límite que ampare en su globalidad la digitalización masiva y la puesta a disposición en línea. Tenemos el límite relativo a las obras huérfanas, que como se ha dicho, ha sido un fracaso por los requisitos excesivos en cuanto a búsqueda diligente y demás que se han establecido. Y eso puede afectar a aquellas obras fuera de circuito comercial que además tengan la categoría de obras huérfanas, pero no a todas las demás. ¿Y cuál es el problema para poder obtener esa licencia, ese consentimiento? Bueno, pues el problema es que o bien se trata de obras que aunque no están en dominio público son antiguas, son obras que nunca se han comercializado o lo han estado pero han sido descatalogadas por diferentes razones por parte del editor que las había publicado. En estos casos, desde luego, un licenciamiento individual, obra por obra, derecho por derecho, debe descartarse. Eso sería imposible y, en todo caso, si se planteara, tendría unos costes de transacción inasumibles para los usuarios. Claro, nos queda únicamente la vía de la gestión colectiva. Lo que pasa es que en este tipo de obras
el funcionamiento habitual de la gestión colectiva voluntaria encuentra también determinadas limitaciones. Puede ser que no exista una entidad de gestión colectiva que para ese tipo de obras o prestaciones pueda conceder una licencia. O también sucede que, habiendo una entidad de gestión colectiva que puede licenciar, lógicamente esa licencia que otorgue la entidad de gestión colectiva a la institución cultural usuaria, la licenciataria, va a abarcar su repertorio, es decir, las obras y prestaciones de los titulares de derechos que o bien son miembros de esa entidad de gestión o bien, sin serlo, han celebrado un contrato de gestión con la misma para que ésta pueda representarles. Y con suerte se puede también incluir en la licencia obras de repertorios que no son de esa entidad de gestión colectiva, sino de otras con las que esta entidad licenciante ha celebrado acuerdos de representación recíproca. Un tercer inconveniente es que, dado el principio de territorialidad, perdón, que no me salía la palabra, en el ámbito de la legislación sobre derechos de autor, estas licencias tienen un carácter territorialmente limitado. Como regla general, el ámbito de aplicación territorial es el del Estado miembro en el cual se concede. Claro, por todo esto es difícil que si se plantea por una institución de patrimonio cultural digitalización masiva de sus fondos para ponerlos a disposición, eso sea posible. Va a tener licencia para el repertorio de las obras que estén en la entidad que les concede esa autorización en nombre de los titulares, pero van a quedar fuera de esa licencia todas aquellas obras cuyos titulares no están representados por la entidad de gestión. ¿Y en qué soluciones se han adoptado hasta el momento? Porque esto es una cuestión que a la Unión Europea viene preocupando desde hace cierto tiempo, pese a que este tipo de obras tienen un ámbito de aplicación, un mercado limitado, pero a efectos de cultura, de lo que es el derecho de acceso a la cultura, son desde luego fundamentales. Inicialmente se intentó la vía de acuerdo entre las partes interesadas, entre los posibles agentes afectados. Y de ahí nació un memorando en el año 2011 relativo exclusivamente a libros y revistas especializadas que estuvieran fuera de circuito comercial, y también un acuerdo en materia de patrimonio cinematográfico europeo. Pero en ambos casos, claro, el problema es que son acuerdos no vinculantes y que no han tenido el efecto llamada que se esperaba. Para reforzar sobre todo los resultados del memorando, algunos Estados miembros han adoptado legislaciones a este respecto, Francia, Alemania, Polonia, pero obviamente la aplicación de estas normas no soluciona el problema de acceso en línea transfronterizo, puesto que tiene un ámbito de aplicación territorial. Es por eso que en la Directiva de 2019, la Directiva de Derechos de Autor y Afines en el Mercado Único Digital, se ha incluido un régimen específico para favorecer el uso de obras y prestaciones fuera de circuito comercial por las instituciones responsables del patrimonio cultural. Este régimen está concretamente en los artículos 8 a 11, pero también en gran medida en los considerandos 30 a 43 de la directiva, sin los cuales, desde luego, no se puede entender esta regulación. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este régimen? Estos artículos se aplican a obras y prestaciones de cualquier tipo,
no hay limitación, que estén protegidas por derechos de autor o derechos conexos, lógicamente, si están en dominio público ya no hace ninguna falta un régimen específico, que se hallen de forma permanente en la colección de una institución responsable del patrimonio cultural y que estén fuera del circuito comercial. A estos efectos, por institución responsable del patrimonio cultural, se entiende, según la directiva, bibliotecas y museos, ya sean de titularidad pública o privada, siempre que sean accesibles al público, y los archivos y las instituciones responsables del patrimonio cinematográfico o sonoro, todas las tecas, cinematecas, etcétera, etcétera, que sean de titularidad pública o privada y sean o no accesibles al público. Aunque no se establece expresamente, se sobreentiende que debe tratarse de instituciones establecidas en un Estado miembro de la Unión Europea. Por otro lado, se aclara que ese requisito de que las obras o prestaciones estén de forma permanente en la colección de una institución cultural no se limita a las que sean propiedad de la institución en cuestión, sino que comprende también las que están en su poder de una forma permanente, ya sea en virtud de acuerdos de custodia permanente o de cumplimiento de obligaciones de depósito legal. Y finalmente, la parte que más problemas plantea en cuanto al ámbito de aplicación de este régimen es el de cuándo podemos decir que las obras o prestaciones están fuera del circuito comercial. La directiva, en su articulado, establece que se considerará que una obra u otra prestación está fuera del circuito comercial cuando pueda presumirse de buena fe que la totalidad de la obra o prestación no está a disposición del público a través de los canales comerciales habituales después de haberse hecho un esfuerzo razonable para determinar si está a disposición del público. En este precepto aparecen lo que en derecho denominamos conceptos jurídicos indeterminados, es decir, muchos elementos indefinidos que no tienen una concreción suficiente, que son canales comerciales habituales y sobre todo ¿cuándo se puede entender que se ha hecho ese esfuerzo razonable por determinar si la obra o prestación está a disposición del público? ¿Y quién tiene que hacer ese esfuerzo razonable? Queda, por tanto, en manos de los Estados miembros concretar estos conceptos. Y aquí pueden venir los problemas, porque lógicamente en el uso de esa libertad, cada Estado miembro puede configurar estos elementos de una forma distinta. Bien, por lo que se refiere a la disponibilidad de las obras o prestaciones a través de los canales comerciales habituales, en los considerandos se dan algunas pistas. Por ejemplo, se dice que las tiendas de segunda mano no se pueden entender como canales comerciales habituales. Pero claro, sí, estamos pensando, por ejemplo, en las librerías de viejo, pero claro, ¿qué pasa cuando esas tiendas de segunda mano se incorporan a los canales de Internet y pasan a formar parte de Amazon, por ejemplo, de grandes operadores como Amazon, que compró en su momento Iberlibro, o de portales en línea que están precisamente especializados en la distribución de obras raras, descatalogadas o antiguas, como puede ser el caso de Todo Colección. Entiendo que en estos supuestos no se puede hablar de indisponibilidad de la obra. La obra sí está disponible en estos supuestos y, por tanto, no entraría en el régimen de aplicación de la directiva. Por otra parte, a la hora de establecer esa disponibilidad, se deja claro en los considerandos que cuando la obra o prestación
está disponible en cualquiera de sus ediciones o formatos, no se va a considerar como una obra fuera del circuito comercial. Es decir, si una determinada obra no está disponible en formato papel, pero sí lo está en formato digital, no se considerará como una obra indisponible. O lo mismo si hablamos de, por ejemplo, una novela cuya primera edición no esté ya disponible, pero se haya reeditado y la segunda o posteriores ediciones sí lo estén. En cambio, cuando se trata de adaptaciones de obras o de versiones lingüísticas, la regla es la contraria. Lo que se establece en la directiva es que la disponibilidad, por ejemplo, de la adaptación cinematográfica de una obra literaria no impide que se considere como, que se pueda considerar como fuera del circuito comercial a la obra literaria, o que el hecho de que esté disponible la traducción de una determinada obra a una lengua específica no impide que se pueda considerar fuera de circuito comercial a la obra en su lengua original. Bien, por otra parte, por lo que se refiere al esfuerzo razonable, que suena a la búsqueda diligente en la directiva de obras huérfanas, yo creo que aquí se ha querido suavizar el requisito precisamente para evitar esos problemas de inaplicación y por tanto de ineficacia de la excepción o limitación prevista para obras huérfanas. Aquí se dice que el esfuerzo razonable no implica que se tenga que hacer una comprobación individual, obra por obra o prestación por prestación, que tampoco se tiene que hacer una comprobación repetida, reiterada en el tiempo, salvo que eso sea razonable, y que además esa comprobación, ese esfuerzo por determinar si está a disposición del público, basta con que se haga, como regla general, en el Estado miembro en el que esté establecida la institución de patrimonio cultural. Para acabar de alejarnos o para alejarnos todavía más de la armonización pretendida por la directiva, se otorga libertad a los Estados miembros para establecer posibles requisitos adicionales a estos, como podría ser el establecimiento de una fecha de corte, que desde luego en los Estados miembros en los que ya se ha optado por esa solución o por ese criterio en sus legislaciones publicadas antes de la aprobación de la directiva, encontramos fechas tan dispares como en 1966, por ejemplo, en Alemania, o en 2001 en el caso de la ley francesa. Una limitación importante, creo yo, a los efectos de la aplicación es que se excluye que se puedan considerar como fuera del circuito comercial a los conjuntos de obras o prestaciones que en su mayoría estén formados por contenidos procedentes de terceros países, salvo en el caso de que la entidad de gestión colectiva licenciante tenga suficiente representatividad en el tercer país en cuestión. Bien, visto el ámbito de aplicación, ¿qué soluciones son las que propone la directiva para que se puedan usar esas obras y prestaciones fuera del circuito comercial que se hallan de forma permanente en las colecciones de las instituciones documentales? Bien, el sistema que dibuja la directiva es doble, está formado por una combinación de una regla o un mecanismo general y un mecanismo supletorio. Con carácter general se prevé el recurso a las licencias colectivas con efecto ampliado o la extensión de
licencias colectivas que se hayan negociado voluntariamente. Y supletoriamente, es decir, cuando este sistema no se pueda aplicar, y solo para aquellos casos en los que no se pueda aplicar, se prevé la solución supletoria, que es la de establecer una excepción o limitación a los derechos de autor. Vamos con el primer mecanismo. ¿En qué consiste? Consiste en que una licencia colectiva celebrada entre una entidad de gestión colectiva y una institución responsable del patrimonio cultural de carácter no exclusivo y para fines no comerciales, que en principio solo debería comprender, como hemos dicho, a aquellas obras y prestaciones cuyos titulares son administrados por la entidad de gestión colectiva, se va a extender a los titulares de derechos que no son miembros y mandantes de dicha entidad de gestión. A los efectos de permitir qué usos, pues la licencia puede comprender los usos de reproducción, distribución, comunicación al público y o puesta a disposición del público. El contenido de esta licencia vendrá determinado por la negociación, por lo que se pacte entre las partes, de tal manera que la posible tarifa, la duración de la licencia y el alcance territorial serán los que se hayan negociado. Digo esto por dos cuestiones. La primera, no todas las licencias necesariamente van a permitir todos los usos posibles: reproducir, distribuir, comunicar al público y poner a disposición. De hecho, como se ha visto al principio, para poner en línea las obras, los derechos que se necesitan o los usos que se necesitan por parte de la institución documental son los de reproducción y comunicación al público en su modalidad de puesta a disposición. No necesita el derecho o el uso de distribución y no necesita autorización para llevar a cabo cualquier otro tipo de modalidad de comunicación al público. Sin embargo, yo creo que la directiva ha aprovechado para dar posibilidad a que las instituciones culturales, de patrimonio cultural, puedan difundir las obras más allá de lo que sería el acceso en línea, a través de la distribución o a través de otras modalidades de comunicación pública, como puede ser el pase cinematográfico de una película. Y la segunda cuestión por la que es importante la consideración que he hecho es por la cuestión del ámbito territorial. Claro, lo que pretende la directiva es que pueda haber un acceso a todo el patrimonio cultural europeo en todos los Estados miembros. Y para eso está muy bien que se prevea que los Estados miembros deben garantizar que estas licencias cuyos efectos se van a extender puedan ser multiterritoriales. Pero claro, que puedan ser multiterritoriales significa que pueden no serlo. Con lo cual, si el objetivo es esa accesibilidad a todo el patrimonio cultural europeo en todo el ámbito de la Unión Europea, habría sido más coherente, en mi opinión, que licencias sí o sí tuvieran un ámbito de aplicación territorial extensible a todos los Estados miembros. Por otra parte, repares en lo siguiente: aun cuando esas licencias se otorguen con el ámbito territorial máximo posible, de acuerdo con la directiva, comprenderá el territorio de la Unión Europea. Pero eso no va a permitir, por tanto, el acceso en línea universal para todo el mundo y para todos los países. Para ello será preciso que la entidad de gestión colectiva correspondiente cuente con los acuerdos de representación recíproca que sean pertinentes.
¿Cómo se produce este efecto de extensión de del ámbito de aplicación de la licencia concedida? Bien, la directiva no pone un mecanismo determinado, sino que da libertad a los Estados miembros para que, de acuerdo con su tradición legal, sus prácticas o sus circunstancias, puedan escoger el mecanismo que consideren más adecuado. Se alude de forma ejemplificativa a licencias colectivas ampliadas, mandatos legales y presunciones legales de representación. Sobre esta materia, es decir, sobre qué son las licencias colectivas ampliadas y los mandatos legales, la presunción legal de representación y sus diferencias, se ocupa la siguiente sesión, la sesión 3, y por tanto yo aquí no voy a entrar. En lo que sí me voy a detener es en qué requisitos exige la directiva para que se pueda producir esta extensión de efectos de la licencia a los titulares que no son miembros de la entidad de gestión licenciante ni mandantes de la misma. Básicamente los requisitos son dos: que la entidad de gestión sea suficientemente representativa de los titulares de derechos en la categoría en cuestión de obras y prestaciones y de los derechos objeto de licencia en el Estado miembro donde esté establecida la institución documental. Y, en segundo lugar, que se garantice la igualdad de trato a todos los titulares de derechos en cuanto a las condiciones de la licencia. Por lo que se refiere al primer requisito, también aquí se otorga un margen amplio de libertad a los Estados miembros para concretar cuáles son los requisitos de representatividad. Únicamente se impone que se tenga en cuenta, sí o sí, el mandato. Es decir, que en la base de esa representatividad haya un mandato de un número significativo de titulares de derechos, de los tipos de obras o prestaciones pertinentes, y que además haya un sistema o se acredite un sistema de gestión eficaz. A partir de ahí, los Estados miembros podrán establecer requisitos adicionales, entre los cuales a mí me parece de gran importancia la experiencia de la entidad de gestión en cuanto a la administración de derechos, su capacidad para poder identificar, localizar y repartir la recaudación entre los titulares de derechos que no son administrados por ellas, por ejemplo. Y también me parece muy importante que se establezcan con claridad cómo se solucionan aquellos supuestos en los que más de una entidad de gestión colectiva es suficientemente representativa. Y esto en dos ámbitos distintos. Por un lado, claro, dentro de los fondos de las instituciones documentales tenemos obras y prestaciones de todo tipo, y cada una de ellas está administrada por una entidad de gestión distinta, como regla general, salvo los supuestos de concurrencia. Bueno, lo ideal desde el punto de vista del usuario es que en estos casos haya una ventanilla única, al estilo de la que existe ya para la recaudación de la compensación por copia privada, para que de una sola vez y de forma fácil se obtenga la licencia pertinente. Y lo mismo cuando en el mismo tipo de obras, como puede ocurrir en España en cuanto al audiovisual entre SGAE y DAMA, que concurren en la gestión, se impongan acuerdos entre estas entidades de gestión, y de cara al usuario, a la entidad licenciataria, se actúe de forma centralizada. Este sistema de extensión de los efectos de las licencias voluntariamente celebradas es un mecanismo adecuado, pero no siempre es posible. No siempre es posible porque, como hemos dicho, puede que no haya una entidad de gestión colectiva que pueda licenciar. Pensemos en el caso de los programas de ordenador, de los videojuegos
o de las obras que no han sido nunca comercializadas. O puede que sí haya entidad de gestión en ese sector concreto, pero que no sea suficientemente representativa. Para estos casos, la directiva impone a los Estados miembros la adopción, el establecimiento de una excepción o limitación a los derechos de autor y conexos. Ojo, solo para estos casos. No se va a poder establecer una excepción o limitación cuando, habiendo una entidad de gestión suficientemente representativa, no se consiga llegar a un acuerdo para la digitalización y la puesta a disposición de las obras fuera del circuito comercial. Por ello es tan importante el diálogo entre las entidades de gestión colectiva correspondientes y las instituciones de patrimonio cultural para lograr ese acuerdo. Porque el acuerdo va a permitir una remuneración a los titulares de derechos y además va a dar seguridad a las instituciones culturales en el uso de este tipo de obras. Si se establece la excepción para esos sectores determinados en los que no se puede aplicar el sistema general que se ha previsto, ¿qué usos van a poder hacer las instituciones de patrimonio cultural? En general, solamente se permiten actos de reproducción y comunicación al público de las obras o prestaciones exclusivamente en su modalidad de puesta a disposición a través de webs no comerciales. Es decir, los usos que son los exclusivamente necesarios para esa digitalización y difusión en línea. No se admiten usos de distribución, no se permite la distribución, ni tampoco otras modalidades de comunicación pública, salvo por lo que se refiere a programas de ordenador y bases de datos, respecto de los cuales esos usos sí se amplían tanto a la distribución, a otras modalidades de comunicación o incluso a los usos transformativos. Bien, a mí me parece que esta diferencia entre el ámbito de aplicación de la excepción o limitación y el ámbito de aplicación de la licencia con efectos extendidos obedece a que en este segundo caso, en el caso de la licencia, como hemos dicho, hay una remuneración. En cambio, la excepción o limitación se concibe como no remunerada. O mejor, hay silencio respecto a si es remunerada o no. Esto se ha entendido en algunas ocasiones como que hay libertad de los Estados miembros a la hora de transponer la directiva para asociar, establecer una remuneración a esta excepción. A mi modo de ver, la excepción o limitación debería ser no remunerada, puesto que así está previsto por la directiva. Otra cuestión importante en cuanto a la excepción es que permite los usos transfronterizos. Aunque es verdad que el artículo que se refiere a esto puede dar lugar a distintas interpretaciones, porque dice, se considerará que los usos de obras y otras prestaciones, al amparo de la excepción o limitación, se producen solamente en el Estado miembro en el que está establecida la institución responsable del patrimonio cultural que haga dicho uso, aunque como digo, es verdad que eso se puede entender a que solamente se puede usar en ese Estado miembro. Creo que en realidad el objetivo, la pretensión de este precepto es superar la aplicación del criterio de territorialidad de tal manera que no sea preciso que el uso se haga exclusivamente en el Estado miembro donde está establecida la institución, sino que una vez que las obras o prestaciones se han considerado como fuera del circuito comercial por una institución documental de un Estado miembro, ya puedan usarse, puedan ponerse a disposición de forma transfronteriza en todos los Estados miembros. Bien, tanto en el caso del mecanismo de
licencias extendidas como en el caso de aplicación de la excepción o la limitación, hay dos disposiciones comunes. La primera se refiere a las salvaguardas que contempla la directiva para proteger a los titulares de derechos. Claro, estamos pensando en que aquí lo que ocurre es que se van a poder usar unas obras sin que los titulares de derechos hayan dado su consentimiento expresamente, ya sea de forma directa, ya sea a través de la entidad de gestión que les representa, porque son sus miembros o porque así lo han mandatado expresamente. Por eso hay que protegerles. Y de ahí que la directiva establezca que todos los titulares de derechos deben poder excluir sus obras o prestaciones del mecanismo de condición de licencias o de la aplicación del límite en cualquier momento, es decir, tanto si todavía no se ha concluido el contrato de licencia o no se han empezado a usar las obras en virtud del límite, como cuando ya se ha celebrado el contrato de licencia o las obras se están utilizando al amparo de la limitación o excepción. De manera fácil y efectiva, ya sea en general o en casos concretos, es decir, los titulares de derechos deben poder excluir todas sus obras o prestaciones del sistema o excluir obras o prestaciones concretas. Y además, una cosa importante también es que en el momento de que ejerciten esa facultad de exclusión, si ya se están utilizando las obras o prestaciones por las instituciones documentales al amparo de la licencia o al amparo de la excepción o limitación, los titulares de derechos que optan por excluir sus obras o prestaciones puedan reclamar la remuneración que les corresponda por el uso efectivo que hasta ese momento se haya realizado. Y la segunda norma o la segunda disposición de carácter Perdona, común. unos 5 minutos. Sí, estoy acabando. Bien, Muchas gracias. Son las medidas de publicidad. La publicidad es fundamental para los titulares de derechos y para las instituciones de patrimonio. Tienen que saber qué licencias existen, qué obras o prestaciones están fuera del circuito comercial, los titulares de derechos, qué pueden hacer ante esos usos de esas obras. Por eso la directiva impone publicidad obligatoria, hacer qué obras o prestaciones fuera del circuito comercial se están usando en virtud de la licencia o el límite, sobre las posibilidades de exclusión que tienen los titulares de derechos y, si fuera pertinente, sobre las partes del contrato de licencia, los territorios cubiertos y los usos. ¿Cómo se va a gestionar esa publicidad? A través de un portal en línea que va a ser creado y mantenido, gestionado por la EUIPO, la Oficina Europea de Propiedad Intelectual, que tiene sede en Alicante, que debe ofrecer esa información con una antelación mínima de 6 meses a la distribución, comunicación pública o puesta a disposición de las obras o prestaciones, y debe hacerlo de manera que el acceso sea permanente, fácil y efectivo. Además, se permite a los Estados miembros que cuando lo consideren necesario puedan adoptar medidas de publicidad adicionales en el Estado miembro en el que se ha solicitado la licencia o está establecida la institución cultural, salvo que sea más efectivo hacerlo en otro Estado miembro o incluso en un tercer país. Mi modo de ver, dentro de estas medidas de publicidad adicionales, sería conveniente incluir también la información sobre las obras y prestaciones cuya utilización ha sido ya excluida por los titulares de derechos, así como que se ampliaran los canales de comunicación, de publicidad, no solo al portal en línea de la EUIPO, sino también, por ejemplo, a través de los sitios web de las entidades de gestión colectiva o incluso de las instituciones culturales.
Como conclusión del régimen establecido por la directiva, y dicho de forma muy breve, entiendo que es adecuada esa combinación de licencias colectivas con efecto ampliado, más excepción o limitación supletoria y obligatoria para aquellos casos que no puedan resolverse a través de la solución general. Me parece imprescindible que se conceda una facultad de exclusión a los titulares de derechos y que haya un posible alcance transfronterizo de los usos permitidos. En cuanto a los contras o a las sombras de la regulación, la indefinición en el concepto de obras y prestaciones fuera del circuito comercial, en el del esfuerzo razonable que se debe hacer para determinar cuándo lo están, en la inconcreción de los requisitos de representatividad suficiente de las entidades de gestión y en la no imposición con carácter general del alcance transfronterizo de los usos permitidos en todo caso. Y con esto termino, de nuevo dando las gracias por la invitación, las gracias también por la atención y quedando a disposición para cualquier aclaración que se precise. Muchas gracias. Muchas gracias por esta visión impecable que nos has dado de las obras fuera del circuito comercial, y ahora vamos a dar paso a las tres personas que formamos la mesa. Antonio, por favor, ¿quieres intervenir en primer lugar? Hemos formulado unas preguntas, de alguna manera, si os podéis atener al contexto de las preguntas, creo que sería muy bien. Sí, muchas gracias. Yo he preparado también una presentación y dentro de esta intervención trato de responder un poco a las preguntas que nos habéis trasladado. Voy a presentar mi pantalla. Bien, entiendo que se me ve. Sí se me ve, ¿verdad? Es que como no os oigo, ahora mismo veo solo la pantalla. Bueno, muy bien. Bueno, lo primero es agradecer la oferta de poder participar en estas jornadas que, bueno, que están, con la intervención de mi antecesora, están siendo bastante interesantes. Y solo quería comenzar mi intervención añadiendo que voy a presentar el punto de vista de una biblioteca en lo relativo a las obras descatalogadas. Mi intervención va a girar en torno a la necesidad que tienen las bibliotecas o que tenemos de satisfacer las demandas de información de nuestros usuarios. Una de estas demandas o de estas necesidades de información tiene que ver con todo lo que es las obras descatalogadas. Un poco... no me funciona ahora, sí. Un poco para meter la introducción o para comenzar mi intervención, quería establecer un poco el contexto de nuestra biblioteca. Nosotros damos servicio a la mayor biblioteca, a la mayor comunidad universitaria de este país. Es una entidad compleja y amplia, constituida por 26 bibliotecas de facultad, la Biblioteca Histórica, Marqués de Valdecilla. Tenemos un rico patrimonio compuesto por unos 3 millones de volúmenes que van desde los siglos IX al siglo XXI, un rico patrimonio que está albergado dentro de la biblioteca histórica. Tenemos suscritos más de 130.000 monografías electrónicas, multitud, cerca de 50.000 revistas impresas, 40.000 títulos de revistas electrónicas y creciendo. Tenemos también multitud de obras que no son formato librario, DVDs, fotografías, material cartográfico, etcétera, en torno a 130.000 ejemplares. Y además tenemos una larga trayectoria y experiencia en proyectos de digitalización, cuando comenzamos en el año 1995 con el proyecto Dioscórides, continuando con aquel gran proyecto de digitalización de Google y diversos proyectos menores que han dado como resultado albergar cerca de 170.000 objetos digitales. Todo este volumen y complejidad indica
que cualquier problema relacionado con los derechos de autor pues tiene una gran repercusión. Es importante también resaltar una serie de cuestiones, no quiero dejar de comunicarlo en esta intervención, en el que hay una clara tendencia continuada y ya sin freno de descenso de lo que es el material impreso, tanto monografías como revistas. En este gráfico presento este claro descenso, tanto de material que está en libre acceso como en depósito. Pero este descenso no es solo de nuestra Biblioteca Complutense, sino que es también a nivel nacional. Aquí presento unas gráficas de lo que es el descenso progresivo que está teniendo el gasto o la inversión en papel en todo Remium. Remium es la red de bibliotecas universitarias españolas. Pero esto existe, la tendencia contrapuesta es en el incremento en el uso e inversión de todo lo que es la información electrónica. He querido traer esto aquí para mostrar que lo impreso en una biblioteca está cediendo protagonismo en favor de lo electrónico, lo cual va a reforzar un poco mi conclusión final. Bueno, ¿en qué medida nos afecta como servicio bibliotecario todo lo relativo a las obras descatalogadas? Bueno, lo que nos interesa en sí no es la obra descatalogada por sí misma, sino nos interesa la obra descatalogada que está teniendo demanda entre nuestros usuarios y además de la que disponemos de pocos ejemplares. En la biblioteca no hemos hecho un estudio del número de obras descatalogadas que tenemos, porque es un esfuerzo ingente, se necesita mucho tiempo, mucho personal y realmente muy poca rentabilidad. Lo que sí hemos advertido durante muchísimos años es una serie de problemas relacionadas con las obras descatalogadas. Por ejemplo, ¿cómo podemos ofrecer a nuestros usuarios obras que ya no están dentro del circuito comercial, que están siendo demandadas y que nos cuesta, por tanto, localizar estos ejemplares? O también con obras que tenemos en nuestros fondos, que tenemos, como luego adelantaré más adelante, que tenemos 1, 2 o 3 copias a lo mejor, que siguen siendo utilizadas, pero que no tenemos forma de incrementar el número de copias. O, por ejemplo, por poner un caso anecdótico aquí, que es algo efectivamente anecdótico, pero que a nosotros a veces nos supone un pequeño problema o una serie de dudas existencial, como es el caso de que muchas veces recibimos donativos de profesores que se jubilan o colecciones departamentales que nos llegan a las bibliotecas, entre las cuales nos encontramos, que no lo debería decir aquí, pero es real, fotocopias de ejemplares, de ediciones que no tenemos en nuestros fondos, que no podemos conseguir, pero claro, al no tener su respaldo, su copia en nuestros fondos, nos vemos obligados a destruir y no podemos ponerlos a disposición de nuestros usuarios. A partir de la propuesta que me hicisteis llegar para participar en esta jornada, lo que hemos hecho ha sido un pequeño estudio, para tener una aproximación, puesto que no habíamos hecho el estudio hasta ahora, una aproximación del volumen de obras descatalogadas presentes en nuestros fondos que necesitaríamos catalogar para dar respuesta a una demanda constatada por el número de préstamos que tienen. Lo que hemos hecho ha sido extraer una serie de datos de obras del siglo XX, editadas en el siglo XX, que han tenido más de 10 préstamos. ¿Por qué cogemos en biblioteca este dato de 10 préstamos? Porque teníamos que ahora mismo reducir la muestra y es por lo menos un dato que nos indica que estas obras han sido utilizadas a lo largo de su vida. Como vemos en el gráfico, la mayor demanda de estas obras está a partir de las obras editadas entre 1960 y 1969. Lo que hemos hecho ahora, para seguir un poco avanzando en nuestra teoría, es incrementar o hacer una selección de estas obras que han sido prestadas
más de 20 veces, ¿vale? Y que además estos préstamos, estas obras hayan sido utilizadas en la última década, en los últimos 10 años, durante todos esos años. Esto nos quiere decir que estas obras, a pesar de que son obras de los años 60, 70, 80, 90, siguen teniendo una demanda reciente, como constatan nuestros datos. Hay que decir que los préstamos acumulados de estos 8.000 títulos que hemos seleccionado acumulan más de 600.000 préstamos, que representan un 12,75% del total de préstamos de toda la colección complutense. Si además, un poco para seguir avanzando, reducimos la muestra a los títulos de los que disponemos 1, 2 o 3 ejemplares, se reduce la muestra a 3.900 títulos, que suponen un total de 125.000 préstamos, que es un 2,42%. Realmente, teniendo en cuenta que tenemos 3 millones de obras, y estos 3.900 títulos pues representan aún un porcentaje interesante del total de nuestros préstamos. Bueno, esto aquí lo que quiero mostrar es que sigue habiendo una demanda, que necesitamos aumentar el número de ejemplares de estas obras, puesto que están teniendo una demanda por parte de nuestros usuarios. Como biblioteca, nosotros tenemos siempre la obligación de proporcionar el máximo número o la máxima información a nuestros usuarios. De hecho, en unas colecciones o unas obras que fuesen de edición reciente, lo que hace un bibliotecario es, si detecta una demanda, acude al librero y le encarga pues, más ejemplares. ¿Qué pasa con estas obras que hemos detectado? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido pues, coger unas pequeñas muestras y nos hemos puesto a intentar, como bibliotecarios, intentar localizar más ejemplares, puesto que es la única forma que tenemos ahora mismo de ofrecer esta información, puesto que es un formato impreso, no existe una versión digital. Bueno, si encontramos una casuística diversa, la mayoría están totalmente descatalogados, según consta en las páginas web. Es posible también algunos ejemplares conseguirlos en el mercado de segunda mano, pero esto tiene una problemática, puesto que por el acuerdo marco que tenemos con los libreros en la Universidad Complutense, necesitamos que estos libreros hagan intermediarios y hagan el trabajo de localizar estos libros, con el consiguiente incremento de precio. También nos hemos encontrado ediciones posteriores a estas ediciones que hemos intentado localizar, y también tenemos el problema de las editores que no son nacionales, que nos cuesta localizar estas obras. ¿Qué solución creemos que, o como biblioteca, creemos que la solución idónea pasaría por la digitalización de todas estas obras, la puesta a disposición de esta versión electrónica a los usuarios, siempre, por supuesto, con el reconocimiento de los derechos de los titulares? Respondiendo a una de las preguntas que nos habéis lanzado, ¿esta digitalización iría en perjuicio de la biblioteca? Por supuesto que no. La biblioteca efectivamente es suministradora de información, pero la biblioteca tiene un fin muy claro. La biblioteca, en este caso universitaria, que es apoyar el aprendizaje, la docencia y la investigación, siempre aportando todos los recursos pertinentes, independientemente del formato de los mismos. Antes mencionaba que había una tendencia en la reducción del uso del papel en favor o en beneficio del uso del formato electrónico. La Biblioteca Complutense, además, y las bibliotecas en general, llevamos muchos años ya trabajando con el formato electrónico. En este último año, bueno, pues fruto de la pandemia, se ha hecho un esfuerzo y una inversión mayor, y realmente ofrecer en la versión electrónica y si es posible en acceso abierto de dichas obras, lo que va a hacer es
no ir en perjuicio de la biblioteca como tal, sino siempre en beneficio y va a mejorar siempre la valoración, va a tener una valoración positiva de cara a nuestros usuarios, puesto que nuestra misión, como he comentado antes, es suministrar información independientemente del formato de su formato. Volviendo un poco a la necesidad que tenemos de digitalizar aquellas obras que son potencialmente descatalogadas, se nos plantea una serie de incógnitas. Por ejemplo, ¿quién determinará qué obras pueden ser digitalizadas en base a su consideración como obras descatalogadas? ¿Qué pasa con las obras de autores extranjeros? ¿Quién haría el trabajo de localizar a los titulares de derechos de autor? ¿Merece la pena realizar este esfuerzo de forma individual? ¿Quién haría esta digitalización? ¿El editor, las entidades de gestión o las instituciones responsables del patrimonio cultural como las bibliotecas? ¿Sería inconveniente quizá establecer programas colaborativos entre los agentes interesados? Bueno, desde la perspectiva de la biblioteca, pensamos que se nos plantea un problema, o tenemos actualmente un problema, a la hora de digitalizar las obras que están potencialmente descatalogadas. También tenemos mucha incertidumbre a nivel de legislación, muchas dudas a la hora de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Entonces, consideramos que tal como está ahora mismo la legislación, y quizás me equivoque aquí, para nosotros supone un problema digitalizar estas obras, difundirlas además mediante una red cerrada interna a través de terminales que estén ubicados en las bibliotecas, además de gestionar la compensación a los autores. Esto realmente es irrealizable para nosotros. Entonces consideramos que debería ser necesario una legislación a nivel nacional que estableciera los criterios de lo que es una obra descatalogada y de lo que se puede hacer con él, que existieran licencias colectivas gestionadas por las entidades de gestión de derechos. Ya dado que estas obras no van a seguir teniendo una vida comercial ni los autores percibir más remuneraciones, la digitalización y difusión en línea de las mismas puede ser una vía para incrementar su uso por parte de nuestros usuarios. Además, sería interesante que existiesen proyectos colaborativos para digitalizar estas obras, ponerlas a disposición y proyectos colaborativos entre todas las entidades responsables del patrimonio cultural, entre las que estamos la biblioteca. Creemos que además dichas licencias deberían contemplar la posibilidad del acceso abierto y no mediante red cerrada. Todos sabemos ya de los beneficios del acceso abierto, esto está cada vez más implantado. Además, recientemente se acaba de firmar un acuerdo entre el CSIC, la CRUE y varias editoriales importantes como son Elsevier, Wiley, ACS y Springer para publicar en abierto. Y consideramos que los beneficios de poner todas estas obras nosotros como biblioteca hemos localizado, existe una necesidad, aunque estén obras descatalogadas, siguen teniendo una vigencia. Consideramos que poner todas estas obras en acceso abierto tiene múltiples beneficios, claros además. Primero para los autores, porque van a tener además un mayor impacto y una mayor visibilidad de su investigación. Para los usuarios, para nuestros usuarios, vamos a facilitarles el acceso a estas obras, que como hemos dicho, sobre todo aquellas que tenemos pocos ejemplares. Para las bibliotecas es un claro mejora para la preservación del conocimiento, y para la sociedad, por supuesto, va a aumentar bastante la investigación. Y con esto he terminado mi intervención y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Antonio. Ahora hemos visto la praxis, los problemas después de ver el marco legal, y ahora el punto que nos va a dar Javier Díaz de Olarte con su presentación. ¿De acuerdo? No sé si presentación o intervención. Muchas gracias, antes de nada, por la invitación recibida en Cedro para participar en esta mesa redonda.
La verdad es que, bueno, yo no aporto presentación y la verdad es que mi presentación hubiera sido jurídica. Después de la magnífica presentación de la profesora Evangelio, pues la verdad sería un poco reiterativa y lejano, muy probablemente, alcanzar el nivel de análisis que ella como profesional rigurosa ha desarrollado en su presentación. En segundo lugar, yo aquí no estoy a título personal, estoy a título o como representante de alguna manera de una institución que es CEDRO y me imagino que gran parte de los alumnos lo saben quiénes somos, pero por si acaso en 2 minutos haremos una mínima presentación. CEDRO es una asociación de autores y editores de libros, revistas, periódicos y hasta de partituras de texto. A fecha de hoy tenemos 29.000 miembros entre autores y editores y somos, aparte de una asociación, una entidad de gestión colectiva porque desde hace 33 años, cumpliremos la edad de Cristo el mes que viene, nos dedicamos a la gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual de autores y editores. La función de la Casa, como de cualquier entidad de gestión de derechos reprográficos, es facilitar y promover el uso legal de las obras, el uso secundario de las obras. Nosotros no tenemos nada que ver con el contrato de edición, nosotros no intervenimos en la relación entre autor y editor, sino solamente en esta segunda vida, en esta reutilización de la obra. La obra está en una biblioteca, la obra está en una empresa y existe la necesidad de, en su momento, fotocopiar y distribuir las fotocopias y hoy fotocopiar, distribuir las fotocopias porque se sigue haciendo, aunque pensemos que todavía no, y además llevar a cabo usos digitales. Pues para eso está la Casa. ¿Por qué? Porque la mayor parte, o una buena parte, no voy a ser exagerado, de quienes tienen necesidad de desarrollar este tipo de usos, no lo necesitan respecto a 1, 2 o 3 obras, sino respecto a un catálogo enorme. Y de ahí que las entidades aparezcan como un mecanismo para facilitar este tipo de utilizaciones. Por lo tanto, nosotros concedemos esas autorizaciones, en la mayor parte de los casos se obtiene una remuneración y se distribuye entre autores y editores. Aparte de eso, desarrollamos otras muchas funciones, pero no es el momento promocional de la Casa, sino que vamos a hablar del asunto en cuestión. A mí, los organizadores me planteaban una pregunta si yo pensaba que la digitalización de las obras fuera del circuito comercial podía servir para la reintroducción de las obras en los circuitos comerciales. Y ahí, pues esto es un poco bola de cristal, ¿no? Esto es un poco bola de cristal y de la misma manera que la profesora Evangelio y los propios, como ella muy bien decía, los propios considerandos de la directiva, cuando abordan el tema de qué son las obras de comercio y cómo ha llegado una obra a ser fuera de comercio, pues dan pinceladas sobre que las causas de que la obra esté en esa situación pueden ser variadas, pues yo creo que un poco dependerá del hecho que ha llevado la obra a la situación de fuera de comercio para ver qué pasa después con ella. Lo que está claro, eso es evidente, es que ese proceso de reproducción y puesta a disposición va a dar una nueva visibilidad a la obra, o una visibilidad mayor o más fácil a la obra. A partir de ahí, pues yo creo que puede ocurrir lo mismo que ocurre cuando una obra se lanza al mercado, es decir, que unas tienen éxito, otras no tienen éxito y otras seguirán durmiendo, desgraciadamente para su autor, el sueño de los justos que dormían y que era el que le había llevado a la situación de fuera de comercio. Puede ocurrir de todo. Eso sí es cierto, y uniéndolo a una de las cuestiones que comentaba antes la profesora Evangelio, tenemos que ser conscientes de que teniendo el mecanismo de descuelgue, opt-out, es que a mí lo de los opt-out y el gap y todas estas cosas me ponen muy de los nervios. Entonces, teniendo en cuenta que la directiva establece el derecho de excluir la obra de los mecanismos de autorización colectiva o de límite, quizá aquella obra que tenga éxito a través de esta nueva segunda vía que le ofrece la digitalización hecha por estas instituciones responsables del patrimonio cultural, quizá vuelva al circuito comercial y a partir de ahí la licencia que se necesite sea otra. Y no, obviamente, ya la licencia de fuera de comercio porque la obra se reintroduzca en circuitos comerciales. Pero esto es un suponiendo, esto es un bola de cristal y ahí poco más se puede decir. Pero yo creo que desde luego es una segunda oportunidad, desde luego es el paso siguiente al proceso que se inició con la directiva de obras huérfanas. Hemos cambiado la búsqueda diligente por el esfuerzo razonable
hemos quitado la lista del anexo de la directiva y del reglamento español por un ámbito de indefinición, eso es cierto, y yo creo que precisamente ese ámbito de indefinición, ahí es donde las entidades de gestión podemos desarrollar un papel importante para los dos intereses en juego, porque, a ver, el mundo de la propiedad intelectual es un juego de palillos y de equilibrios entre unas cosas y otras. Yo creo que la entidad de gestión aquí sí que puede ofrecer un papel importante para facilitar el uso de las obras y para dar seguridad a la institución que quiere llevar a cabo esta utilización. Por eso, la segunda pregunta era que se me formulara si creía que las entidades de gestión sustituirían con eficacia la autorización individual de cada autor. Por supuesto que sí, porque también, como se ha comentado antes, es imposible, es materialmente imposible la autorización individual. Podemos buscar el régimen jurídico que más nos guste, pero desde luego pensar que los autores van a andar concediendo autorizaciones individuales para este o para cualquier otro tipo de usos, y esto yo a los alumnos quiero que quede claro, es decir, en esta casa, como institución ya de referencia, recibimos solicitudes que nos rebotan los autores porque no saben qué hacer con ellos. O nos rebotan incluso los editoriales, pequeñas o grandes, porque se enfrentan con una nimiedad de microlicencias que son absolutamente ingestionables para unos y para otros. O sea que si eso ocurre en el caso de autorizaciones muy puntuales, cuando estamos hablando de un universo de autorizaciones de estas dimensiones, está claro que tiene que llevarse a cabo a través de una entidad de gestión. No hay otra. No hay otra. Es decir, si no, iríamos a otros regímenes jurídicos. Pero si hablamos de una autorización, esta. Con respecto al régimen elegido por el legislador europeo, la licencia colectiva extendida, pues bueno, es un régimen por el que parece que apuesta la directiva, como decía la profesora Evangelio, porque dice, bueno, esto sí, pero ojo, pasamos la página y nos dedicamos a hablar más de las licencias colectivas extendidas. En España, pues, son una rareza en nuestro ordenamiento jurídico. Si no me equivoco, solo tenemos la que venía de la antigua directiva de cable, pero en otros países europeos son absolutamente comunes. Es decir, es una institución de origen nórdico que, esto es una barbaridad mía, pero que digamos de alguna manera que vuelca en el mundo de la propiedad intelectual mecanismos más cercanos incluso al derecho laboral y a la negociación colectiva. Es decir, alguien negocia por mí y yo en principio me veo afectado. No estamos ante un límite unido a un derecho de remuneración de gestión colectiva obligatoria, no. Estamos hablando de un licenciamiento en el que yo me veo directamente afectado. En el sistema nórdico son absolutamente normales y están plenamente establecidas. La directiva, nunca sé si es la anterior o siguiente, Raquel, a esta, que también se dictó en materia de propiedad intelectual, creo que es la 789 aquella, amplía, es decir, vuelca para el satélite el ámbito de la licencia colectiva extendida que ya aparecía en el caso. Es decir, parece un sistema razonable. Es más, y ahora hablaremos de las obras fuera de comercio, también podría ser un sistema interesante, el de la licencia colectiva extendida, se me ocurre, para otro tipo de usuarios masivos, tipo establecimientos reprográficos que cubran una mayor seguridad. Es decir, el repertorio de CEDRO es el que es. CEDRO tiene esos 29.000 miembros y, a su vez, tiene, que representan a nivel editorial el 90 y muchos % de los editores, y a su vez tenemos convenios de representación recíproca para suplir incluso esos huecos de terceros estados de los que hablaba la profesora Evangelio. Hombre, pues Europa ya en este caso nos afecta menos por directa aplicación de la directiva, pero desde Estados Unidos y Canadá hasta Argentina y Chile, o países como Japón, Singapur o Australia y Nueva Zelanda, por ir en el otro lado. Aún así, siempre hay obras de repertorio que no están en tu repertorio, porque pues, siempre va a haber algo. Y en ese sentido, la licencia colectiva extendida es un mecanismo interesante y que a mí, bueno, pues yo creo que, pero esto ya es una apreciación personal, podría volcarse en otro tipo concreto de usuarios. La directiva lo permite y veremos si esa transposición o ese borrador de transposición, que en algún momento se publicará, lo contiene o no. Después, la licencia colectiva extendida
y la labor de la entidad de gestión es múltiple. Por un lado, como decía la profesora Evangelio, aquel que no quiera participar del sistema puede irse. Punto número 1. Es decir, aquí eso está claro. Si algún autor considera que su obra, por el motivo que sea, ha tenido una explotación comercial no muy exitosa, pero que esa puede mejorarse, pues siempre puede sacarla del modelo de licencia colectiva extendida y para bien o para mal, quiero decir, porque a partir de ahí la obra seguirá igual de fuera de comercio de lo que estaba, ojo, igual de fuera de comercio de lo que estaba, y la institución de patrimonio cultural tendrá un problema. Pero bueno, el legislador ha decidido esto, y ha decidido esto porque Luxemburgo decidió que había que hacerlo así, porque Francia lo intentó regular de otra manera, también es cierto que con un ámbito de aplicación mucho más amplio, no era el modelo de la directiva, y Luxemburgo reforzó esta posibilidad del autor de decir, no, yo no. En fin, decíamos este juego de equilibrios que es el derecho de acceso a la cultura con el derecho de propiedad intelectual. Y yo creo, como les decía, que las licencias colectivas extendidas tienen futuro en este ámbito. Por otra parte, Antonio Moreno comentaba una serie de temas de funcionamiento importante que va a tener el tema de la licencia colectiva extendida. Como, por ejemplo, el localizar, y bueno, y la profesora Evangelio, cuando una obra está fuera de comercio. ¿Qué obras están fuera de comercio? ¿Cuál es el catálogo, el repertorio de obras fuera de comercio? Que además es un repertorio cambiante por definición. Es decir, que esto, las de hoy no serán las de enero, probablemente. En ese sentido, nosotros tenemos una serie de ventajas. Por un lado, las instituciones de patrimonio cultural nos conocen. Es decir, saben con carácter general los responsables quién es Cedro, que estamos ahí, y tenemos desde acuerdos con CRUE, acuerdos con la Biblioteca Nacional, es decir, somos una institución conocida en el sector. Y una institución volcada en ofrecer cierto tipo de servicios tanto a titulares de derechos como a usuarios de las obras. En este sentido, ahora estamos incluso desarrollando mecanismos técnicos para intentar facilitar o para intentar, sí, asegurar, crear una lista de obras fuera de comercio. Yo soy abogado, por lo tanto, yo voy a hablar de la máquina, metemos en la máquina como si metiéramos la ropa o el detergente en la lavadora y me van a perdonar. Es decir, metemos el mecanismo muy a brocha gorda o sería, se meten en la máquina correspondiente los metadatos de la obra, de las obras, obviamente, y la máquina, y voy a seguir con la máquina, busca si esa obra está disponible en algún sitio. Porque, como decía la profesora Evangelio, habría que ver hoy hasta dónde alcanza esa reventa, desde la librería de viejo hasta lo que nos vende Amazon, pues vamos a ver de qué estamos hablando. La máquina intentaría localizar esa obra en todos los sitios a que resultan accesibles, y aquella que apareciera como fuera de comercio, a través del editor intentaríamos comprobar si efectivamente está fuera de comercio o no. Evidentemente el mecanismo seguro que tiene imperfecciones, pero lo señalo simplemente como forma de colaboración entre todos los agentes implicados para intentar llevar a cabo esta determinación de las obras fuera de comercio. Respecto al licenciamiento, pues efectivamente la directiva los artículos de la directiva del 19 correspondientes a las obras de fuera de comercio establecen unas líneas generales de cómo debe llevarse a cabo el licenciamiento y la negociación del licenciamiento. También es cierto que nosotros somos una institución con experiencia en el licenciamiento de obras, es decir, de los requisitos que establece la directiva yo creo que cumplimos los dos, repertorio nacional, repertorio internacional que ya hemos mencionado y experiencia en el licenciamiento. Por lo tanto, en el sector de la obra de texto yo creo que está claro cuál debería ser el sistema establecido por el legislador español. Ojo, si hablamos en lugar de la obra de texto, de la obra impresa, es cierto que en la impresión de la obra puede haber obras plásticas, con lo cual habría que tener en cuenta también la representatividad de VEGA, es decir, que antes se hablaba de la coexistencia de distintos intereses implicados, pues aquí sería otro claro. Es decir, si solo hay texto, pues muy probablemente sea solo Cedro. Si hay texto e imagen, pues probablemente haya que acudir a mecanismos pues como los que antes se han mencionado. Y la colaboración de la entidad no solo para esto, sino también para
para, por ejemplo, la mención que hacía antes, a los mecanismos técnicos de identificación de obra. Y por otra parte, la tranquilidad que da que la entidad también gestione derechos de gestión colectiva obligatoria. ¿A qué me refiero? A que para los alumnos, es decir, las entidades de gestión, todas gestionamos una serie de derechos solo para nuestros socios o para nuestros representados extranjeros, y luego gestionamos otro tipo de derechos, como puede ser la copia privada o en el entorno universitario la remuneración que prevé el artículo 32.4 de la Ley de Propiedad Intelectual, que la gestionamos para todo tipo de titulares de nuestra categoría, sean españoles o extranjeros, socios o no socios. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahí nosotros desarrollamos un esfuerzo para hacer llegar las cantidades de los no socios a sus titulares. La diferencia es que el socio la recibe de manera automática en el reparto anual y con el otro pues hay que intentar ponerse en contacto, y eso a veces no es fácil. Pero desde luego tenemos ya músculo y experiencia en desarrollar esa labor, porque lo que quiere el que paga es que el dinero llegue a aquel que lo tiene que recibir. Y ahí nosotros también tenemos una experiencia importante en el sector. Por todo esto, yo creo que efectivamente la entidad de gestión, una vez determinado, y en mi opinión, obviamente es discutible como todas, el sistema que debe elegir el legislador español en lo que a obra de texto se refiere, es el sistema de licencia colectiva extendida, yo creo que CEDRO es evidentemente quien debe desarrollarlo. Y que la entidad ya está desarrollando sistemas para intentar hacerle la vida más fácil a todos los agentes del sector, es decir, autores, editores no creo que puedan ver afectados en este caso, y a instituciones de responsables de conservación de patrimonio cultural. En este sentido, estamos en contacto con entidades extranjeras que ya antes abordaron este tema con distinto éxito, porque en el sector es habitual compartir las experiencias y así pensamos que podremos ofrecer un servicio siempre mejorable, pero con un servicio razonablemente bueno como punto de partida, sin perjuicio de que a través de toda esa negociación, conversación y diálogo que tiene necesariamente que producirse con los responsables de estas instituciones de conservación cultural, se vayan mejorando los servicios que pueda ofrecer la entidad de gestión. Pero yo creo que, bueno, que el marco legislativo debería ser el que yo creo que ya he mencionado y, por supuesto, pues absolutamente abiertos para todos los temas de negociación que prevé la directiva y que deberá volcar la ley española. De acuerdo. Muchas gracias, Javier. Estupendo, creo que el aviso lo habéis dado. Queríamos dedicaros 10 minutos, estos últimos 10 minutos, a presentaros esa idea que nosotros descubrimos buscando en obras fuera de circuito comercial, obras descatalogadas, y queríamos haceros una muestra y presentaros un cuadro sobre los resultados que obtuvimos. Esta es una de las obras, buscamos dos autores, os lo decimos, pero en la investigación que publicamos no lo decimos, de Rafael Altamira y de Concha Espina. Localizamos a los familiares y pudimos tener contacto con ellos. Lo encontramos en 2010 publicados en 2018 y 2019 5 obras idénticas como esta que veis aquí, que es de Psicología y Literatura de Rafael Altamira, 5 ediciones todas similares y contemporáneas, como estáis viendo aquí, ¿entendido? Y aquí también tenéis otra más y encontramos en todas ellas, ¿lo veis?, una serie de circunstancias, de recorridos, de cómo funcionaban, de dónde se habían digitalizado y, bueno, pudimos descubrir un mercado que corresponde con el mercado de la descatalogación, pero que suple automáticamente mediante un sistema print on demand la edición permanente. Es decir, nunca las obras se quedan fuera de circuito comercial porque el sistema empieza a funcionar cuando un usuario siente la necesidad de adquirir una obra. No sé si lo veis ahí en la presentación que hicimos, en el esquema que hicimos. La biblioteca digital, que es una biblioteca que es donde reside el texto original en un PDF. La universidad era, en casi todos los casos, de donde se había, entendemos que pirateado, la Universidad de Michigan.
y luego esa edición original pasa por distintos circuitos que no entendemos ni supimos avanzar, editores especializados en libros raros como los que os acabamos de mostrar. Esos libros, esas editoriales hacen una impresión, como os decía, print on demand, utilizan el catálogo de editoriales conocidas para hacer las peticiones, y esa empresa, ese mecanismo llega al cliente en forma de un libro cuyo coste medio, como veis, los compramos todo, nos resultó de unos 17,41 euros, y lo que vimos como consecuencia rápida, que os explico, es en este proceso no reciben ingresos ni la biblioteca digital que hace el trabajo original de digitalización, ni por supuesto los autores, ni por supuesto los editores de la edición original impresa. Y sí reciben ingresos, por el contrario, las empresas que hacen la impresión bajo demanda, las empresas de libros que comercializan libros por internet, las empresas editoras de impresión sobre demanda, y de empresas distribuidoras de digital y física, como habéis visto en la muestreo que os hemos hecho, y distribuidores minoristas de libros, y en algún caso la oficina de correos española. El resto del dinero, dado el circuito geográfico que recorre, se presentan en la aduana española y llega directamente al usuario con un coste estimado de media entre 10 y 17. Hay otro aspecto que no queremos entreteneros mucho, pero es la mala calidad de todas las impresiones que hemos encontrado. Quítalo si quieres ya. Y no sé, nos gustaría saber, primero, podéis decir que es una obra piratería, ¿vale? Pero claro, es un problema porque estamos esquilmando el sector de impresión española, el sector editorial, porque estas obras, muchas de ellas podrían tener una lenta venta de catálogo, de depósito, como en todas las librerías tradicionales, que poco a poco la edición se va agotando, pero el sistema hace que esto crezca la hierba, si me permitís la expresión. No hay posibilidad de que haya una actividad de publicación de las obras de Rafael Altamira o de Concha Espina, y tampoco hay ninguna retribución. Hicimos un cuestionario de preguntas a las familiares tanto de Concha Espina como de Rafael Altamira, que estuvimos con los dos representantes hablando personalmente con ellos. Les íbamos a preguntar. Los dos son, digamos, de buena familia, por decirlo, tienen una situación económica muy sólida. De hecho, la pobre señora Pilar, la hija de Altamira, falleció de coronavirus el año pasado, y ellos íbamos a plantearles en la pregunta si recibían menos de 1.000 euros como derechos de autor de las obras de sus antepasados, y dado el transcurrir de la conversación no tuvimos vergüenza porque entendimos que no recibían absolutamente nada. Y bueno, y les dijimos, bueno, mirad las obras, lo vieron, y la situación es un poco desoladora. Ellos ellos decían que es el Estado el que debe tomar una actitud positiva para proteger este legado hasta que las obras entren en dominio público, porque curiosamente Concha Espina, que murió en 1954, las obras entran en dominio público en el 2034-35. Y en el caso similar, Rafael Altamira, que Raquel seguramente lo conocerá mejor, también falleció en los años 50, 56, me parece recordar. Entonces, bueno, nos gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este, entre comillas, mercado. Bueno, pues evidentemente que es un caso de pirateo flagrante. También estoy pensando, la Universidad de Michigan, no sé si fue una de las que participó en el proyecto de Google Books ahí en 2007, es decir, que si miramos para atrás habría que ver en ese caso por qué se digitalizó esa obra, etcétera, 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 etcétera. Pero recuerdo que había como 5 grandes bibliotecas universitarias y me parece, como ya tengo años, la memoria me falla, pero me parece que bien podría ser una de ellas. Es un acto de pirateo brutal. Se utilizan unas copias digitales que ahí estarán a disposición por lo que sea para una comercialización, vamos, en la que, como bien has dicho, se lleva dinero todo el mundo menos el que se lo debería llevar, ¿no? Así de claro. Pero esto en el mundo digital pasa mucho. Esto es decir, yo pongo el medio técnico
y el contenido es gratis. Es decir, pero ejemplos en el entorno digital tendríamos para aburrir. Es decir, esta especie de idolatría del fácil acceso nos lleva a que el contenido, que es lo que realmente nos interesa, porque a mí me da lo mismo que se llame Amazon, putipunio, es decir, yo lo que quiero es lo que me envía Amazon, el libro. Yo a través del canal digital de no sé qué, lo que quiero es la película, canción. Pero, sin embargo, pues hay una especie, ningún problema pagar por el envase, pero nos duele pagar por o regularizar la situación del contenido. Si esta obra están fuera de comercio, pues está claro que el régimen de utilización a partir del año próximo debería ser el que es. Y esto sí que es cierto que quizá pícaros habrá siempre, porque pícaros habrá siempre y manguis habrá siempre. Infractores, si queréis, que es más fino que lo de manguis, infractores habrá siempre. Ahora, sí que es cierto que un acceso legal, por definición, parece que es una de las medicinas para evitar las utilizaciones ilegales. Entonces, si se trata de obras fuera de comercio, en el caso de esos títulos, pues en España y en la Unión Europea estarán accesibles a través de los procedimientos correspondientes, porque supongo que las instituciones responsables correspondientes considerarán que las obras tienen interés para formar parte de sus programas de digitalización, y el acceso legal hay que pensar que pueda reducir el interés por las utilizaciones ilegales. Yo, mientras estabas exponiendo, Manuel, he hecho una búsqueda en nuestro catálogo a ver si teníamos esta obra y no la tenemos. La he hecho varios intentos y no la tenemos. ¿Qué pasa si un usuario nos demanda esta obra? Pues a lo mejor nosotros lo que hacemos es intentar localizarla a través de un librero y nos la trae. Nosotros, sin saberlo, estamos colaborando porque no tenemos un catálogo de obras descatalogadas. A lo mejor estamos contribuyendo precisamente a ese mercado por desconocimiento. Tenemos 5 obras a tu disposición, lo único que podemos conservar es con la forma en que las hemos adquirido, que nos parece sustancial. Pero estarán en la biblioteca a vuestra disposición. Vale, gracias. Perdona. Raquel, no sé. No, simplemente decir eso, que por desconocimiento muchas veces actuamos y colaboramos a ese mercado. Tenemos un mercado de 500 millones de usuarios y, claro, Manuel me decía, vale, esto no es importante porque es el 0, pero el 0,5 de esa base de datos que él calcula de donde se empiezan a funcionar los libros, que es de 8 millones de ejemplares, genera unos beneficios que no son de chapuza de artesanía, sino que es un gran mercado potente y que debe generar millones de euros o de dólares de beneficios anuales. Y una pregunta, pues, ¿esas obras, si nos llegan, es legal ponerlas a disposición en nuestros fondos? Pregúntaselo a los juristas. A ver, vamos a ver. Si la obra llega y no sabemos de dónde llega, pues no podemos ponerla a disposición. Eso es lo primero. Segundo, hay que ver cómo se pone a disposición, porque como estamos viendo, precisamente la directiva lo que trata ahora de posibilitar es que se pueda poner a disposición en acceso en línea, cosa que hasta ahora no se puede hacer. Entonces, primero hay que ver el origen. Es verdad que si la biblioteca compra la obra, adquiere la obra de una editorial, ¿vale? Ya vemos lo editorial o de una empresa, no tiene por qué saber. Obviamente, la biblioteca no puede saber si eso es legal o si eso no es legal. No va a pedir que le demuestren el contrato, que le enseñen el contrato que se ha firmado con el editor original o con el autor, obviamente. Entonces, si uno lo ha adquirido legalmente, desde mi punto de vista, lo puede poner a disposición dentro de los usos que le permite la legislación. Claro, porque no podemos exigirle que haga una averiguación de si detrás de eso habrá. Otra cosa es que cuando se adquiere a través de una de estas páginas web, uno de estos sitios online, lo mismo que ocurre con la música o que ocurre con la película. Si yo me descargo una película que además de el sonido y la calidad no es muy buena, lo primero que pienso es, esto es pirata.
Es lo primero que pienso. Entonces ahí el sentido común yo creo que también, que también hay que aplicarlo un poquito. Entonces, bueno, una respuesta única pues no puedo dar. Yo desde luego intentaría solamente utilizar obras de fuentes fiables, básicamente, de Pero esta es la procedencia realidad. fiable. ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué reacción puede tener el bibliotecario o cualquiera de nosotros frente a este tipo de productos? La tentación es clara, pero la respuesta desde el punto de vista legal, pues también quiero decir. Indiscutible. Claro. Estamos en si queréis, en la pescadilla que se muerde la cola. Pero claro. La tentación, comprensible 100%, porque es una institución cuya función, cuya misión es la que es. Desde el punto de vista jurídico, pues Raquel lo ha resumido perfectamente. Jugar con la legalidad y ante la duda, pues esa especie de sentido común. Pues lo mismo que decíamos, la película que está en las... Bueno, este año difícil. Las películas que están en las salas de cine de estreno un viernes, localizarla por internet el viernes a las 6 de la tarde, pues ridículo. Te puede llegar también por un donativo, y sí que lo sabe. Ahí sí que ya no es adquirido, es donado. Eso es una forma de adquisición en biblioteca. Por supuesto que sí. Efectivamente. Una de las formas clásicas, las donaciones, pues sí, pues lo mismo. Es decir... Bien. Yo, en ese caso, si yo fuera bibliotecaria, la pondría a disposición. A mí me lo han regalado, yo no tengo por qué dudar, salvo que haya signos evidentes. Bueno, pues adelante, adelante. Y es verdad, coincido con Javier en que precisamente cuando se transponga la directiva, no soy adivina, pero yo creo que, como ha ocurrido en otros sectores, el hecho de mejorar el acceso legal a las obras hace que disminuya el acceso ilegal a las mismas. Es decir, si yo puedo encontrar las obras legalmente a través de una biblioteca, no voy a pagar, por supuesto, 17 euros a este señor que, bueno, no sé de dónde la ha sacado. Entonces, es fundamental que haya una transposición rápida y, digamos, razonable de la directiva. Esa es una muy buena solución y, como veis, creo que avala que la legislación va en el buen sentido en este caso. Oye, muchísimas gracias a los tres por vuestra participación, vuestra aportación a las jornadas. De verdad, os quedamos muy agradecidos los dos. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿vale?